Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economiafinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Fue un fin de semana en donde la noticia principal fue el acuerdo de última hora que se llegó para rescatar a Chipre, y de eso vamos a estar hablando más adelante con nuestro invitado de hoy. Y de hecho, casi adelanto que eso esto va a estar hablando también mi querido Daniel Estico, editor de economía de Infobae desde Buenos Aires, con el reporte de cierre de mercados. ¿Cómo estás, Daniel? Todo muy bien, Alberto, un gusto. Sí, realmente fue así. Chipre sigue influyendo sobre el comportamiento de los mercados. Un día porque se disipan, otros días genera dudas. Y hoy fue uno de esos días en que hubo más dudas que certezas, porque la idea de solucionar el problema de Chipre a través de castigar la renta de los grandes inversores, de los que tienen más de 100 mil millones de euros, provocó incertidumbre en Europa y eso arrastró a Wall Street, que terminó el Dow Jones con una caída del 0,44%, el Standard Poor's 0,33% y el tecnológico Nasdaq 0,30% de caída. Y eso arrastró a gran parte de las bolsas latinoamericanas. Las excepciones fueron México, que tuvo un leve aumento del 0,5%, y la bolsa de Colombia, que también aumentó 0,42%, pero el Bovespa de Brasil cayó 0,75%, el IPSA de Chile cayó 0,93%, la bolsa de Lima cayó 1,24%, la bolsa de Venezuela 0,79% y Argentina no fue la excepción, terminó también con una baja del 0,73%. El único que se salvó fue el petróleo, que tuvo un aumento del 0,9% a 94,55 dólares el barril del WTI, y el oro, por el contrario, tuvo una pequeña baja de 0,19% a 1.605 dólares la onza Troy. Entonces, Daniel, ¿cómo definirías tú la respuesta de los mercados de Wall Street al rescate de Chipre? Yo insisto que me parece que el mercado de Wall Street sigue buscando excusas para tomar ganancias, porque me parece que esta pequeña baja de 0,44% se va a disipar rápidamente, y yo creo que cuando dijeran que finalmente el tema Chipre no va a tener el impacto sobre el resto de la economía europea, Wall Street va a volver a entrar en la senda alcista. Esa es mi perspectiva, ¿no? Bueno, pues te agradezco mucho tu perspectiva y tu reporte, mi querido Daniel Estico, editor de Economía de Infobae desde Buenos Aires. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y vamos a hablar de este rescate, de esta noticia, de la perspectiva y de las implicaciones sobre todo esto, y para eso está con nosotros Alberto Bernal de Bulti Capital, que nos acompaña desde Miami. ¿Estás en Miami, Alberto, por cierto? Sí, 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 en Miami. Bueno, pues muchas gracias por tu buena disposición a charlar con nosotros, mi querido Alberto. Bueno, a ver, primero que nada, yo creo que la primera pregunta es, el rescate, la manera en el rescate en sí, ¿te parece el apropiado? ¿Se hizo de manera efectiva, eficiente, etcétera? Definitivamente no, Alberto. Yo pienso que esto va a pasar a la historia como uno de los ejemplos de cómo no hacer las cosas en lo que tiene que ver con el manejo de una crisis financiera. O sea, la forma como Europa manejó esta cuestión de Chipre es como si hubieran sido los adolescentes los que tomaron las decisiones y no los adultos. O sea, Alberto, se armó una tormenta en un vaso con agua por un problema y nosotros publicamos un documento al respecto, y lo que decíamos era, Alberto, es increíble que por 2.000 millones de euros o 4.000 millones de euros, que era más o menos el número al que tú podías llegar, se hubiera armado semejante problema político, financiero y además geopolítico también, porque aquí ya también entró Rusia como víctima en esta cuestión, y pues obviamente esta clase de situaciones como se maneja de una forma como tan impromptu, que de verdad me dejó sinceramente muy mal impresionado. Ahora, me quiero suponer, y aquí viene la pregunta, quiero suponer que te refieres, la parte que no te gustó es la en la que le quitan los depósitos, que le quitan, le hacen una quita a los grandes depositantes. ¿Ese es el problema que tú ves? No solamente eso, Alberto, pues porque eso también es un componente muy complicado, porque estamos abriendo una caja de Pandora que es la santidad, digamos, de los ahorros de las personas. Entonces, pero lo más grave, Alberto, fue que en la primera decisión, la que conocimos el lunes, era impuestos a todos los ahorros, a los bajitos y a los altos, básicamente. Entonces,
y para después ya devolverse y no tocar los depósitos de menos de 100.000 euros. Pero lo que sí es clarísimo aquí, Alberto, es que ya se abrió la caja de Pandora. Entonces, si tú eres una persona que tiene ahorros en Chipre, dime qué vas a hacer tú mañana cuando abran los bancos. No sacar Yo dinero. iría y sacaría por lo menos la mitad de mi plata. No me interesa que la Comunidad Económica Europea me diga que esto no va a volver a pasar o que esto sí o que esto no. Todo eso me parece irrelevante. Lo que hago yo como ahorrista de Chipre es ir y sacar mi dinero mañana porque estuvieron los bancos una semana cerrados y yo acabo de perder toda la confianza en el sistema financiero de Chipre. Y Chipre es una isla muy pequeña, son 800.000 personas, etcétera. Es una economía que vale 15, 16.000 millones de dólares, si no estoy mal. Es muy chiquita, digamos. Eso no es el punto. El punto es el mensaje que se mandó. O sea que tú mañana estás adelantando que va a haber una corrida bancaria en Chipre. Estoy completamente seguro que mañana va a haber una corrida bancaria en Chipre, o por lo menos la gente va a sacar lo que le va a permitir el gobierno sacar, pues porque obviamente van a poner unos controles a las salidas de dinero. Y lo que yo sí espero, Alberto, y espero no equivocarme, es que Mario Draghi mañana salga y diga, se va a colaborar con Chipre como sea necesario para que no haya una situación complicada en términos financieros. O sea, esto se debería haber hecho ya. Ya deberíamos haber oído cosas mucho más fuertes del Banco Central Europeo para tranquilizar a la gente. Porque aquí lo relevante otra vez, Alberto, es evitar que este error de política económica, porque es que yo en cierta forma lo comparo con el error que cometió Estados Unidos cuando dejó que Lehman Brothers se hubiera quebrado. Me parece que hay muchos paralelos acá en estas dos cuestiones. Y entonces lo que se necesita, lo que necesitamos ver es, para renovar la confianza, es una acción totalmente decidida de las autoridades para decir, mire, esto no va a pasar en ninguna otra parte, especialmente mandándole el mensaje a la gente de Grecia, de España, de Portugal, de Italia. Ahora, Alberto, tiene que haber algo detrás de esta decisión aparentemente tan tonta de la Unión Europea. Es decir, yo no puedo creer que los europeos sean de plano brutos, sean de plano bestias. Es decir, tiene que haber alguna determinante razonable detrás de esta decisión de hacerlo mal. ¿Tú sabes cuál es? Pues yo pienso que lo más probable es esta cuestión que siempre aparece en las discusiones de política económica, y es el concepto del riesgo moral, el famoso moral hazard en Estados Unidos, que es que básicamente lo que quiere decir ese concepto, es que tú no puedes salvar a todo el mundo todo el tiempo, y en algún momento alguien tiene que pagar. O sea, es en la política siempre se necesita un muerto. Entonces, para la política económica también se necesita un muerto, y yo pienso que eso era lo que estaba tratando de hacer Alemania, mandar como un mensaje a los otros países de que, mire, aquí ya no está tan fácil la cosa, si quiere recibir mi dinero, pues el dinero del norte de Europa tiene que hacer las cosas bien, porque si no, mire que la gente de su país va a perder los depósitos. Entonces, pero eso es jugar con fuego, Alberto, eso ya lo vimos en la crisis financiera del 2008. En un mundo tan interconectado como el actual, a mí me parece que estas estrategias de mandar mensajes subliminales, digamos, a través de decisiones de política económica, son muy graves. Ahora, ¿qué hay? La teoría dice que la intención de la Unión Europea era darle una lección a Chipre y a todos los que están con su dinero en Chipre, porque el sistema financiero de Chipre es con muy pocos controles, y que en general en esa economía, en ese sistema financiero, hay millones y millones y millones de euros lavados, que no tienen muchos controles, y de ahí vendría precisamente el golpanazo para tratar de corregir esa situación. También es cierto, y obviamente también aquí una decisión tal vez de ir en contra de Rusia, sin ir directamente en contra de Rusia, porque aquí los que más van a sufrir van a ser los rusos. Ahora, no me parecería nada extraño que, por ejemplo, en algún momento del año, quién sabe, Rusia comience a tratar mal a Europa otra vez,
con las exportaciones de gas. ¿Por qué? Para devolvérselas, mejor dicho. Esto es una cuestión que me parece que con geopolítica se metió la Comunidad Económica Europea, y eso va a tener efectos dentro de la, digamos, las relaciones entre Rusia y Europa. Ahora, no sé si vaya a ser tan relevante o si se vaya a salir esto de cauce, esperemos que no, pero creo que es importante. Pero es buen punto porque ya por lo pronto el presidente de Rusia, Medvedev, ya habló al respecto y ya condenó a la Unión Europea por su tratamiento a Chipre. Exactamente. Y creo que utilizó la palabra ladrones, que me parece que es una palabra fuerte. Exactamente, totalmente de acuerdo. Pero bueno, vamos ahora a hablar un poquito más de macro, Alberto, porque pareciera que este asunto de Chipre de pronto entró al radar de repente. Es decir, nadie estaba hablando de Chipre, nadie tenía Chipre en el radar y de pronto explotó esta situación. Y yo creo que la pregunta es, pues, yo creo que el comentario aquí que yo haría, que es pregunta es, pues, ¿qué no la situación en Europa ya estaba media tranquila? Pues, pensábamos que ya estábamos más allá del mal, digámoslo así, de pronto, pum, tuvimos esta sorpresa que a todo mundo cayó, pues, mal. Sí, mira, yo creo que va a tener relevancia en los mercados exactamente lo que dices tú. Mira, la cuestión de Europa es oímos tantas veces esas teorías de que el euro lo iban a acabar y que iban a sacar a Grecia, etcétera. Entonces, lo oímos tantas veces que al final ya como que la gente dejó de creer en la posibilidad de que de verdad se viniera el Armageddon. Y han pasado pues cosas muy interesantes. Por ejemplo, fíjate que la gente que tenía oro como inversión, el oro ya no ha sido una buena inversión, porque como ya se quitó el riesgo, o pareciera que se quitó el riesgo de que iba a haber una implosión de la Comunidad Económica Europea, que yo creo que eso comenzó a cambiar, fue en octubre 9, y te digo la fecha exacta, Alberto, porque me parece muy importante. En octubre 9 fue el día en que Angela Merkel se montó en un avión y fue de Berlín a Atenas, en vez de Sámaras, montarse en un avión e irse de Atenas a Berlín. A buen entendedor, pocas palabras, a mí me parece que ese día es el día en el cual se terminó el riesgo de que algún país saliera de la zona euro. Y me parece que es un evento relevante. Entonces, no, ya habíamos como entrado en esa tónica y ahora tenemos este chistecito de Chipre, que como te digo, en mi opinión estuvo extremadamente mal manejado, porque la intención, como dices tú, era mandar otro mensaje. Exacto. Bueno, y ahora la pregunta de los 64,000, Alberto. Por lo visto, Europa todavía tiene sorpresas para dar, porque aquí está Chipre para demostrarlo. Entonces, ¿de dónde tú ves algún elemento que te permita decir que hay peligro de que pueda dar alguna otra sorpresa Europa en este año? Sin duda, Italia. Yo pienso que la próxima es Italia, ¿no? Vamos a ver cómo vemos o cómo se arregla este impasse político que hay en Italia. Pues tú sabes que yo no sé si Italia es el país que más primeros ministros ha tenido, quizás después de Japón, no tengo ni idea, pero el caso es que la estabilidad política en Italia es mínima. Entonces es algo que pienso que va a tener efecto en algún momento del año, pues porque igual siempre vamos a tener un par de crisis en el mundo. O sea, no podemos seguir en esta tónica, Alberto, de que subimos el Standard & Poor's 4% todos los meses, porque entonces el año va a terminar rindiendo 70% en acciones. Y pues por más positivo que quiera ser uno, es muy poco probable que eso suceda. Eso nunca pasa en los mercados, ¿no? Entonces, un año de 70% con que no pase nada, pues muy, muy complicado. Entonces yo pienso que en algún momento veremos algo de incertidumbre, muy seguramente atado a Italia. Ok, muchas gracias. Ahora, ya para terminar, te voy a cambiar completamente el tema porque me parece también interesante. Tú la semana pasada, en los últimos días de la semana pasada, enviaste un reporte donde prácticamente dices que el famoso secuestro aquí en Estados Unidos, el sequester, que yo creo que ya todo el mundo lo conoce, el embargo famoso, en realidad no va a tener mayor consecuencia para el desempeño económico de este país en este año. Sin duda, Alberto, mira, la verdad es el tamaño del golpe no es tan grande en términos porcentuales contra el PIB, digamos. El que sí era muy peligroso era el abismo fiscal, que ese era el incremento de los impuestos a principio de año, que eso ya no lo vimos. Y lo del secuestro va a generar, pues sobre todo para las personas que viajan mucho y que no tienen el global entry como yo,
Eso es bien desesperante porque, si no sé si te has fijado últimamente en los aeropuertos, Alberto, pero las colas de inmigración en este país están hoy en día llevando a niveles ridículos. Entonces las personas que viajan lo van a sentir, porque eso se va a sentir ahí, y también las personas que trabajan en el sector de defensa van a ver una disminución en el nivel de actividad. Pero en el contexto de todo, como la verdad es que la reactivación económica en Estados Unidos parece que está cogiendo fuerza, eh, no va a ser un evento que nos deje con mucha preocupación. Listo. Bueno, Alberto Bernal de Multi Capital desde Miami. Te agradezco muchísimo, Alberto, tu buena disposición a charlar con nosotros, como siempre. No, al contrario, Alberto, mil gracias por la invitación y nos vemos pronto. Muy pronto, claro que muy prontico nos vemos, claro que sí. Bueno, y los invito a ustedes a que nos sigan en la página de Facebook, en Padilla en América, discúlpame usted, Facebook Padilla en América. Ahí en la página de Facebook puede usted participar dejando sus preguntas, dejando sus comentarios y por supuesto, pues muy importante que nos ponga el me gusta o el like en la página de Facebook de Padilla en América. Bueno, esto es lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima y que la pase muy bien. Daniel Estico, editor de Economía de Infobae desde Buenos Aires. Un abrazo, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, y vamos a hablar de este rescate, de esta noticia, de la perspectiva y de las implicaciones sobre todo esto, y para eso está con nosotros Alberto Bernal de Multi Capital, que nos acompaña desde Miami. ¿Estás en Miami, Alberto, por cierto? Sí, estás en Miami. Bueno, pues muchas gracias por tu buena disposición a charlar con nosotros, mi querido Alberto. Bueno, a ver, primero que nada, yo creo que la primera pregunta es el rescate, la manera en el rescate. $605 la onza Troy. Entonces, Daniel, ¿cómo definirías tú la respuesta de los mercados, de Wall Street, al rescate de Chipre? Yo insisto que me parece que el mercado de Wall Street sigue buscando excusas para tomar ganancias, porque me parece que esta pequeña baja de 0,44% se va a disipar rápidamente, y yo creo que cuando dijeran que finalmente el tema Chipre no va a tener el impacto sobre el resto de la economía europea, Wall Street va a volver a entrar en la senda alcista. Esa es mi perspectiva, ¿no? Bueno, pues te agradezco mucho tu perspectiva y tu reporte, mi querido. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economiafinanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. Fue un fin de semana en donde la noticia principal fue el acuerdo de última hora que se llegó para rescatar a Chipre, y de eso vamos a estar hablando más adelante con nuestro invitado de hoy. Y de hecho, casi adelanto que de eso va a estar hablando también mi querido Daniel Estico, editor de Economía de Infobae desde Buenos Aires, con el reporte de cierre de mercados. ¿Cómo estás, Daniel? Todo muy bien, Alberto, un gusto. Sí, realmente fue así. Chipre sigue influyendo sobre el como un leve aumento del 0,5% y la Bolsa de Colombia, que también aumentó 0,42%, pero el Bovespa de Brasil cayó 0,75%, el IPSA de Chile cayó 0,93%, la Bolsa de Lima cayó 1,24%, la Bolsa de Venezuela 0,79% y Argentina no fue la excepción, terminó también con una baja del 0,73%. El único que se salvó fue el petróleo, que tuvo un aumento del 0,9% a $94,55 el barril del WTI, y el oro, por el contrario, tuvo una pequeña baja de 0,19% a 1.000. Comportamiento de los mercados, un día porque se disipan, otros días genera dudas, y hoy fue uno de esos días en que hubo más dudas que certezas, porque la idea de solucionar el problema de Chipre a través de castigar la renta de los grandes inversores, de los que tienen más de 100.000 millones de euros, provocó incertidumbre en Europa, y eso arrastró a Wall Street, que terminó el Dow Jones con una caída del 0,44%, el Standard & Poor's 0,33% y el tecnológico Nasdaq 0,30% de caída, y eso arrastró a gran parte de las bolsas latinoamericanas. Las excepciones fueron México, que tuvo